Quiero contarles esta mañana uno de los recuerdos más vivos que tengo de mi padre. Y ocurrió cuando yo tenía unos 3, 4 años aproximadamente. Nosotros vivíamos en una finca y pues si ustedes han tenido la oportunidad de visitar el campo, eh, saben que los vecindarios no son cerca. ¿Mm? En el caso en mi caso, el vecino más cercano vivía, yo calculo que a unos 30, 45 minutos de camino. Pero el vecino tenía un hijo que era más o menos de mi misma edad. Entonces, pues era mi amigo y aprovechaba para ir a jugar con él. Me gustaba jugar con él. Bueno, no tanto jugar con él, pero sí con sus juguetes. Los juguetes de este chico eran algo que yo no tenía. ¿Mm? Así que iba vez tras vez, jugábamos. Y un día yo salí de la casa como usualmente lo hacías, pero ese día antes de salir yo había tomado una decisión. Y es que no quería desplazarme tanto para poder jugar con un juguete. Así que ese día yo tomé la decisión de tomar uno de esos juguetes. ¿Mm? La única forma de que yo no tuviera que hacer esos desplazamientos era tener juguetes en mi casa. La verdad es que papá nunca fue de juguetes, de comprarnos ese tipo de cosas. El primer juguete que yo recuerdo fue un canasto para recoger café. Entonces, es- ese era el tipo de juguetes que él acostumbraba a darnos. Pero ese día yo salí, jugamos, después de jugar, me di la forma de tomar uno de esos juguetes y guardarlo bajo mi camiseta. ¿Saben qué me parece curioso? Los humanistas, socialistas dicen que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿cierto? ¿Saben? Yo había visto que alguien hiciera algo similar como para argumentar que vi a alguien haciéndolo, entonces yo iba a copiar. ¿Ah? A mis 3 años de edad ya había el potencial en mí de tomar algo que no era mío, de hacer algo que era incorrecto. El punto fue que ese día yo finalmente logré salir de la casa con el juguete bajo mi camisa. Obviamente no quería llegar a la casa ese mismo día con él, sino que lo dejé escondido cerca de la casa. El otro día fui, lo saqué. Estaba tratando de que las cosas no fueran tan evidentes, ¿sí? Claro, cuando el juguete estaba en mi casa, yo sabía cómo ese juguete había llegado a mi casa, pero en medio de la inocencia, yo creía y presumí que era el único que sabía cómo había llegado ese juguete a la casa. Pues papá sabía también cuál era la forma en cómo ese juguete había llegado a la casa. Cuando vio papá que yo tenía ese juguete en la mano, la verdad no me regañó, no utilizó muchas palabras, muy sereno, serio. Me miró y me dijo, mañana mismo quiero que vaya y deje ese juguete de donde lo tomó. No necesitó absolutamente nada más. ¿Saben? Ha sido la corrección y el consejo más sabio que haya podido recibir en mi vida. Papá hizo, creo que esas mitad de segundo de primaria, por lo que ustedes ya deben estar imaginando que no es el hombre más inteligente o el que más tiene conocimiento. Pero en un momento crucial de mi vida me dio un consejo que aún a los 34 años yo valoro y atesoro y creo que nunca lo voy a olvidar. Es más, creo que si esa es la herencia que Él me va a dejar, la aceptaré como el más grande tesoro que mi papá me pueda dejar. Qué bien hace un buen consejo en el momento oportuno, ¿cierto? ¿Ustedes alguna vez han dado consejos a sus hijos? Imagino que mucho tiempo. ¿Mm? Bueno, sí, yo no. Gracias, Lady. Claro, los que no somos padres todavía no estamos en ese papel. Pero ustedes que tienen hijos, yo creo que ustedes han querido dar los mejores consejos
a sus hijos. ¿Sí? Eso hace mucho bien. Hoy regresamos a la historia. Después de 5 semanas aproximadamente, volvemos al estudio de la historia. Un estudio que, sin temor a equivocarme, puedo decir que ha sido excelente, ¿sí? Especialmente por el ánimo que ustedes han mostrado en esta serie. Una serie un poco larga, casi de 1 año, pero que hemos seccionado en subseries. Y la serie que estamos viendo ahorita es Rey muerto, rey puesto. ¿Sí? Así que vamos hoy nuevamente a retomar la historia de Dios, que es nuestra historia. Y vamos a mirar qué encontramos hoy, qué Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que rápidamente quiero que hagamos un recuento de lo que fue y dónde quedamos. ¿Recuerdan dónde quedamos y por qué estamos hablando acerca de esta serie de los reyes? Porque quedamos en la etapa de los reyes, ¿cierto? Y llega una etapa en la historia del pueblo judío, en la historia de la humanidad, que el pueblo de Dios, su pueblo amado, su pueblo escogido, dice: Dios, no te queremos más como rey. Pues, claro, ellos no lo expresaron con esas palabras, pero sus acciones le dijeron a Dios que su pueblo no lo quería como rey. ¿Dios qué hace? Dios dice: no es lo mejor para ustedes, pero ustedes han insistido tanto que entonces yo voy a permitir que los gobierne un hombre como ustedes, un hombre que los pueda ver, un hombre como según el criterio de ellos tenían todas las demás naciones. Y aparece el primer rey. ¿Recuerdan cómo era el nombre? El rey Saúl. ¿Qué pasó con ese hombre? Era un hombre de guerra, sí, pero ¿saben? Había una característica especial en Saúl, y es que de alguna manera su corazón era apático a los deseos de Dios, a los propósitos de Dios. Así que eso hace que Dios quite el trono a Saúl. ¿Y a quién lo cede? Al rey David, un hombre de guerra también, pero un hombre que, diferente a Saúl, Dios pudo decir que era conforme a su corazón. Porque aunque tuvo errores, aunque tuvo fallas como cualquiera de nosotros, David mostró una reacción diferente cuando Dios le llamó a cuentas. Y eso hace de David un hombre diferente. Pero cuando David entra en años, está envejeciendo, tiene que entregar el trono. ¿Y quién aparece ahí? El rey Salomón. Ahora, ¿por qué es conocido el rey Salomón? Por su sabiduría, ¿cierto? Esta mañana Cristina lo recordó, y sí, fue un hombre más sabio, incluso hasta los días de hoy. Yo casi que puedo decir que a lo largo de la humanidad siempre vamos a recordar a este hombre como el hombre más sabio que haya existido sobre la tierra en la historia de la humanidad. Pero ¿saben? Antes de que Salomón ocupe y suba al trono, su padre David le da un consejo. Y quiero que lo leamos, quiero que vayan conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 5 al 10. Ustedes lo tienen aquí, los textos van a estar proyectados, si eso les facilita un poco, ¿ok? Dice el versículo 8, dice, el versículo, yo que les dije, 5. El versículo 5 dice: de entre los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara a Israel. Dios me dijo: será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo y seré para él como un padre. Y si persevera en cumplir mis leyes y mis normas, como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino. ¿Hasta cuándo? Para siempre. El versículo 8 dice: en presencia de Dios que nos escucha y de todo Israel, que es la congregación del Señor, hoy les encarezco que obedezca cumplidamente todos los mandamientos del Señor su Dios. Así poseerán esta hermosa tierra y se la dejarán en herencia perpetua a sus hijos. El versículo 9 es bien especial. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento.
Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. La tarea no era una tarea cualquiera. La tarea de Salomón era una tarea inmensamente grande, ¿sí? No cualquiera tenía el privilegio de ocupar ese lugar, pero las responsabilidades eran inmensamente grandes. Pero ahí está David entregando un consejo a su hijo. El primer punto de sus boletines esta mañana es el consejo de un padre. ¿Qué consejo? El de David a su hijo Salomón. Básicamente le dice, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor consejo que tú has dado a tus hijos, a tus hijas? ¿Revelan el corazón de Dios o revelan tus propios deseos? ¿Saben? Tiempo después, Salomón fue elegido como rey y parece que los consejos que su padre David le había hecho estaban en la mente de ese joven rey. Y eso se refleja en las primeras acciones de Salomón. Incluso en su primer diálogo como rey queda plasmado el temor que Salomón tenía hacia Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 6 al 10, leemos lo siguiente. Dice que allí, en presencia del Señor, Salomón subió al altar que estaba en la tienda de reunión y en él ofreció 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que Dios les dijera eso? Pídeme lo que quieras. Aquí hay una clave. ¿Cuántos holocaustos ofreció Salomón? Ok, ofrece 1000 holocaustos y Dios te va a decir, pide lo que quieras. No, eso no es una clave. Qué interesante. Dios Todopoderoso diciendo, pide lo que quieras. El Dios dueño y creador del universo diciendo, pide lo que quieras, yo quiero conceder algo que tú quieres. ¿Ustedes qué habrían pedido? La lista sería larga, ¿cierto? Es interesante. ¿Ustedes han notado cómo nosotros hemos aprendido o cómo hemos memorizado las respuestas correctas? Somos como el niño de la escuela dominical que su maestra le dice, tiene 4 patas, es peludo, tiene cola y dice miau. ¿Qué animal es? Y el niño piensa por un momento y dice, Jesús. Nosotros hemos aprendido a dar las respuestas correctas, pero saben, tristemente, no todas las respuestas correctas reflejan la realidad en nuestro corazón y en nuestro interior. A veces sabemos lo que la gente quiere escuchar y entonces respondemos de tal manera. Pero saben, en Salomón yo veo algo diferente. Es muy normal que en grupos cristianos, en grupos espirituales, uno diga, si Dios te preguntara, si Dios te dijera, pídeme lo que quieras, uno dice, o la gente, o acostumbramos a decir, que haya más amor, que en el mundo haya paz. Y a veces eso no es tan honesto. Pero ¿saben? Creo que Salomón no está jugando a nada. Yo creo que el tono de Salomón es un tono honesto y él quiere aprovechar esa oferta que Dios le está haciendo. ¿Cuál es su respuesta? En el versículo 8 dice, tú trataste con mucho amor a David mi padre y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido, ¿qué?
sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? ¿Ustedes creen que Salomón fue honesto? ¿O creen ustedes que estaba aparentando una espiritualidad? Yo creo que él fue honesto. Yo creo que eso es el reflejo de lo que su padre había de alguna manera transmitido a su hijo, que ahora era el rey de su nación. No parece mucho a la petición de un joven. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiesen pedido un joven en la actualidad? Ojalá tuviésemos jóvenes temerosos de Dios y pensando en hacer este tipo de peticiones a Dios. Especialmente de un joven que ha subido muy joven a un cargo tan grande. Eso es muy grato. Y yo creo que eso ya denota sabiduría. Creo que el hecho de que él hubiese pedido sabiduría ya es un gesto de alguien que piensa bien, de alguien que puede ser sabio. Saben, a diferencia de David, y a diferencia de Saúl y de David, el reinado de Salomón no se caracteriza por grandes batallas. Creo que fue una de las épocas en donde Israel no solamente tuvo paz consigo mismo como nación, sino también con los pueblos que le rodeaban. Así que no vemos grandes batallas, muchas peleas ni ejércitos en el reinado de Salomón. Más bien vemos un tiempo de paz, de calma. Todo gracias ¿a qué? A la sabiduría y a la diplomacia con que Salomón se dedicó a tratar a los pueblos vecinos. Esa era la característica predominante de Salomón. Pero ¿saben una cosa? Tanta diplomacia, después de un tiempo, no ayudó para bien. Salomón de una manera muy sutil se dejó seducir por la misma fama que trajo su sabiduría, su conocimiento, y el reconocimiento empezó a traerle problemas. Tanto que Salomón llegó a estar sentado en la misma mesa con el pecado, incluso sin darse cuenta. Me parece interesante que en algún salmo David escribió que lo difícil para él fue de resistir al enemigo es que su enemigo era su mismo hermano y que por eso él no se había protegido. Y yo estoy pensando ahora en Salomón y trató con tanta diplomacia a los que fueran sus enemigos que yo siento que en algún momento creyó que los había ganado, pero resulta que ellos lo estaban ganando a él, especialmente su corazón. Eso me hace pensar que la diplomacia con que a veces tratamos, o la diplomacia que a veces tenemos con el mundo, constituye un acto grotesco delante de Dios. ¿Sí me hago entender? Alguien escribió que somos mejores que Dios perdonando cosas que Él condenaría. Y ese fue uno de los problemas del rey Salomón. Salomón se hizo tan amigo, se sintió tan halagado de los que fueran sus enemigos, que simplemente empezó a hacer tratos con ellos, estableció una relación tan estrecha con ellos que sin darse cuenta terminó actuando y pensando y actuando igual que ellos. Trató con diplomacia a sus enemigos externos al punto de sentir que los había ganado, pero descuidó su enemigo interno. Y sin darse cuenta, Salomón empezó a alimentar su pasión, no solamente hacia las mujeres, pero también hacia la fama,
hacia las riquezas, y cuando menos se dio cuenta, su corazón estaba totalmente desviado. ¿Es lo que nosotros esperaríamos de quien se dice ser el hombre más sabio de la historia de la humanidad? Uno pensaría que no. Pero el pecado es muy, muy sutil. Y en el caso de Salomón, entró de una manera muy, muy sutil. Escuchen lo que ocurre en el capítulo 11 de Primera de Reyes. Capítulo 11 de Primera de Reyes podría ser una lista negra de la historia del rey Salomón. El versículo 1 dice: ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, todas las mitas, sidonias, heititas, todas ellas mujeres extranjeras. ¿Recuerdan ustedes desde mucho tiempo antes cuál era la recomendación de Dios y el consejo de Dios para su pueblo? No se mezclen con mujeres de otras culturas. ¿Por qué? Porque ellas van a llevarlos tras sus propios dioses. Y el rey Salomón, con toda su sabiduría, está aquí cautivado. El versículo 2 dice que procedían de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desvían el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. El versículo 4 hasta el 13 dice: en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses. Y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Según la historia, el culto a esta diosa incluía ritos sexuales y el estudio de la astrología. Eso era algo que Dios condenaba. El versículo 6 dice: así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando, en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. ¿No les parece que eso va en contra de la petición que Salomón había hecho a Dios cuando recién estaba empezando? Estos cultos incluían los sacrificios humanos, especialmente el sacrificio de niños. O sea, menciono esto porque hasta donde llegó Salomón fue demasiado lejos. El versículo 8 dice: lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido, para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, y esta parte del versículo 12 al 13, quiero que lo tengan en cuenta, porque si Dios permite, dentro de 8 días vamos a partir de este punto. ¿Ok? El versículo 12 dice: no obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Quiero que tengan en cuenta esa última parte. Pero aquí hay una pregunta, o varias preguntas. La primera es: ¿qué le ocurrió a la sabiduría? ¿Qué ocurrió al conocimiento y a la inteligencia?
¿Creen ustedes que a veces solo el conocimiento es suficiente? Creo que esa es una lección que Salomón nos enseña. ¿Qué ocurrió al hombre que de joven rogaba por sabiduría para conducirse como es digno delante de Dios? Nosotros a veces entronamos hombres. Y cuando vemos patrones en personas, wow, a veces los convertimos en nuestros dioses. Pero Salomón es un típico y un claro reflejo de que aún el conocimiento no es suficiente y no es todo lo que necesitamos. Pero no juzguemos demasiado rápido a Salomón. El pecado no respeta ni edad, ni experiencia, ni tronos reales, ni la ignorancia, ni el conocimiento. Así que no ignoremos, porque sí es una perla. Salomón simplemente estaba siendo formado por Dios, y yo creo rotundamente eso. Ese hombre que probó el pecado y las consecuencias del mismo pecado, tiene muchos consejos para darnos. Y saben, yo creo que los consejos de Salomón son el puro fruto de un hombre que experimentó las consecuencias del pecado y que anhela desde lo más profundo de su corazón que otros hombres no cometan los mismos errores. Yo creo que al principio de la vida de Salomón mostró conocimiento e incluso mostró inteligencia. Pero me atrevo a decir que la sabiduría nació incluso de sus mismas caídas. Su experiencia y todos los consejos que él puede brindarnos y que podemos encontrar en las Escrituras son el fruto de un hombre que conoció las diferentes etapas de la vida. Así que no es triste que Salomón, siendo el hombre más sabio de la historia, haya cometido tales errores. Lo más trágico sería que nosotros, conociendo su historia, no aprendiéramos e hiciéramos caso omiso a lo que él logró plasmar y a lo que Dios permitió que fuera parte de las Escrituras para que hoy nosotros podamos tener un reflejo. Es más, Salomón escribe, hay 3 libros que son de su autoría. ¿Y saben cómo se le conoce a esa sección de la Escritura? ¿O cómo se le conocen a sus libros? Los libros sapienciales, libros de la sabiduría. Creo que sí, Salomón fue un hombre muy sabio. Y sus caídas y su experiencia hoy constituyen un manual importante para nosotros y para la iglesia de Dios. Un manual que nos recuerda que los sabios también se equivocan y que el conocimiento no necesariamente lo es todo. Algunos estudiosos han sugerido que posiblemente Salomón escribió Cantar de los Cantares, que es uno de sus libros, cuando era muy joven y estaba rotundamente enamorado. ¿Ustedes han leído Cantar de los Cantares? Es impresionante. Dicen que posiblemente Proverbios lo escribió en el punto tal vez más maduro, ¿sí? En el punto tal vez más alto de su vida, tal vez en el momento más importante y más destacado. Y que quizá al final de su vida escribió Eclesiastés. ¿Ustedes han leído Eclesiastés? ¿No notan un tono como de un hombre amargado? Como un hombre que no le llena y que no le satisface nada, frustrado. Pero ¿saben? Cuando uno mira todo Eclesiastés, cuando uno logra encontrar un punto de conexión en toda la historia de Salomón, básicamente lo que dice Eclesiastés es, lo probé todo, incluso caminar lejos de Dios, y nada, absolutamente nada me trajo satisfacción. Así que echemos un vistazo a algunos de esos consejos. Podemos tener muchos, son muchos,
pero simplemente quiero hacer énfasis en dos de ellos esta mañana. Punto número 2 en los boletines, consejo o el consejo de un sabio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, es un consejo para los jóvenes, para los que somos jóvenes. Dice el versículo 1 de Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Este es uno de los versículos que más se citan cuando uno se quiere dirigir a los jóvenes. Igual es un consejo para todos, no es solamente para los jóvenes. Salomón también fue joven. Y en su juventud, mientras crecía su fama y su sabiduría, también crecían sus pasiones. Aquellas mismas que terminaron desviando su corazón de su Dios. Cuando uno lee el libro de Eclesiastés, como mencionaba hace un momento, Salomón parece un hombre amargado. Parece como que lo tenía todo, pero a la vez no tenía nada. A propósito del título de esta charla es un rey que lo tenía todo. No le faltaba nada. Pero aún así, parecía que había un vacío en su vida que no lograba llenar. Así que el consejo que Salomón da para los jóvenes es: aprovechen la juventud. Alimenten su amor hacia Dios en la época tal vez más maravillosa que podamos experimentar. El consejo de Salomón es: no permitan que su corazón se desvíe absolutamente por nada. No permitan que las malas decisiones de la juventud opaquen el gozo de los años en la vejez. ¿Saben? Creo que Salomón tiene toda la autoridad para aconsejar. Especialmente para decir, ¿saben? Yo probé todo, absolutamente todo. Y lo probé con Dios y también lo probé lejos de Dios. Y con toda la autoridad Salomón puede decirnos, ¿saben qué? Yo me desvié. Ustedes no permitan que eso ocurra en sus vidas. No se confíen. El conocimiento no lo es todo. Al final de su vida, quiero destacar un consejo más. Y tal vez, si nosotros hiciéramos caso a el anterior, podríamos ignorarlo. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, él dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría según Salomón? ¿El temor al fracaso? ¿El temor a la escasez? ¿El temor a no conocer demasiado? ¿El temor a los hombres? ¿El temor a si me va a dejar el bus o no? No. El temor de Dios. ¿Por qué eso es tan importante? Porque el temor a Dios no es ese tipo de miedo que nos paraliza. Cuando Salomón escribe el temor a Dios es el principio de la sabiduría, simplemente está diciendo que Dios tiene que producir tanta admiración en nosotros que vamos a obedecer y que vamos a reconocerlo en todo lo que hacemos, sabiendo que Él es el ser más sabio que jamás pueda existir. No es miedo, es admiración. Ese es el temor a Dios. Entender que Él es el ser más sabio y que queremos reverenciarlo. Y lo reverenciamos
cuando hacemos caso a sus palabras. Ese es el temor de la sabiduría. Tristemente, el hombre más sabio de la historia de la humanidad se equivocó y pecó. Pero nosotros tenemos su historia y podemos aprender de ella. Como dije hace un momento, el pecado no respeta a nadie. Y no importa si tienes conocimiento o no. ¿Recuerdan el consejo de mi padre? Y con esto quiero concluir esta mañana. Un día, siendo adulto, vi a mi padre hacer un acto que era deshonesto, según mi criterio. Y saben, la verdad es que eso me dolió bastante. Sentía que mi padre se estaba equivocando. No lo juzgué, tampoco lo juzgo, tampoco lo justifico. Pero siento que en los zapatos de mi papá en esa circunstancia, tal vez yo habría hecho lo mismo. Ese día yo entendí algo que es muy, muy, muy importante. Ese día yo entendí que si la única razón que yo necesitaba para hacer lo que es correcto era el consejo de mi padre, entonces no iba a ser suficiente. Y que no iba a ser un argumento de peso en algún momento de mi vida. Saben, tarde o temprano, usted y yo vamos a encontrarnos de cara a algo que va a desafiar y que va a revelar a quién tememos y a quién hemos creído y a quién queremos honrar en nuestra vida. ¿Estoy diciendo que los consejos de un padre no son valideros? No. Dios de muchas formas ha colocado personas que representan su autoridad, sea líder de la iglesia, sea el pastor, sea que eres jefe, sea que eres padre. Tu consejo vale. Y amo a mi padre. Y amo el consejo que me pudo dar. Pero en algún momento de mi vida yo entendí que necesitaba mucho más que eso. ¿Saben por qué? Porque mi padre un día no va a estar. Y tal vez yo pueda escapar de los ojos de mi padre, tal vez tú y yo podamos escapar de la vista de nuestro pastor. Quizá. Pero nunca vamos a escapar de la vista de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. He escuchado personas decir, pequé, me desvié, perdí el rumbo, porque el pastor me dejó solo o sola. Y mi pregunta siempre es la misma. ¿A quién temes en tu vida? No estoy diciendo que ignoren los consejos de los hombres. Solo estoy pidiendo que revisemos a quién tememos por sobre todo en nuestras vidas. Porque ese es el principio de la sabiduría. Y de Salomón aprendemos que aún los sabios se pueden equivocar. Y que si nosotros acudimos solamente a la sabiduría o solamente al conocimiento con la esperanza de no equivocarnos, tal vez eso va a constituir el primer paso para hacerlo. El conocimiento no lo es todo, pero sí el temor de Jehová. Y la invitación esta mañana es que nosotros aprendamos de Salomón ese principio.
que nosotros podamos ser sabios porque hemos temido y porque respetamos a Dios con nuestras vidas. Que cuando la vida nos coloque de cara a algo, a un desafío, nuestras acciones revelen que somos sabios porque hemos temido a Dios. Que somos sabios porque hemos prestado atención a sus palabras de modo que las hemos obedecido por respeto y por amor a Dios.